Muy buenas noches, les damos la cordial bienvenida a esta su iglesia. La misericordia de Dios es infinita. Le invitamos, nos visite en nuestra página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Hoy en esta tarde y noche hemos preparado una enseñanza titulada No al diezmo, sí a la ofrenda. Y como texto base hemos escogido 1 Corintios capítulo 16 versículos del 1 al 2. Y vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y su palabra dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entramos en oración. Padre Celestial, en este momento me pongo en tus manos, Señor amado Dios eterno, para que tu voluntad sea hecha, Padre Santo, como tú quieres que lo hagamos, Dios misericordioso. Es tu poder y tu gloria, Señor, la que nos hace estar al frente, Señor, para hablar lo que dice en tu palabra, Dios amado, porque así lo has puesto en tu sagrado libro, Padre. Tú amas a los que saben adorarte con conocimiento, con razón, Señor amado. Es para ellos, Padre Santo, que invoco tu misericordia, Dios. Apiádate de nosotros, ten misericordia de nosotros, Señor eterno. Gracias, Padre, estoy en tus manos a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. No al diezmo, sí a la ofrenda. En la Edad Media, la iglesia había perdido gran parte de su prestigio. Estaba en plena decadencia moral. Algunos papas y obispos veían en sus funciones un medio para proporcionarse grandes ingresos. Su principal objetivo parecía ser reunir el dinero necesario para mantener sus ambiciones carnales, su vida fastuosa y sus ambiciones de poder. De este modo lo temporal predominaba sobre lo espiritual. Una de las causas más importantes que impulsó a Martín Lutero, que llenó la copa a lanzar sus tesis, fue contra la iglesia, fue la desfachatez de vender las indulgencias para el perdón de los pecados. Y al intervenir en la controversia de las indulgencias, entró en una confrontación abierta con los jerarcas de la iglesia, que lo empujó a plantear implicaciones teológicas de la justificación por la fe sola, entrando así en una reforma de la iglesia a nivel mundial que él ni siquiera se imaginó. De igual manera, la iglesia actual está en una decadencia moral que está matando las verdaderas doctrinas que en las sendas antiguas un día fueron los pilares de la fe y sustento del cristiano verdadero en la iglesia primitiva. Es necesario que llegue una reforma a la iglesia de estos días. Usted que está escuchando esta enseñanza tiene la obligación de escudriñar la palabra y no permitir que estas falsas doctrinas le engañen
y así detener a todos los mercaderes de la fe cristiana que, escudados en falsas interpretaciones de los diezmos, han dado rienda suelta a los deseos más perversos de su corazón, cayendo en lazo del príncipe de este mundo. Que el Señor lo reprenda. Tenemos nosotros la responsabilidad de pensar en el reino de Dios en la tierra, tener una visión del reino. El cuerpo de Cristo no solamente es la iglesia local, porque todo lo que hagamos hoy será de impacto para el mañana. La juventud que viene delante de nosotros, para hacerle claro a los hijos de nuestros hijos, para que me entienda, son más sagaces, como dice en la palabra, en Lucas 16:18. Y alabó el amo al mayordomo, malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Como ve usted, hermano, los hijos, los hombres de la fe futura, no van a ser tan mansos y humildes, no van a ser adoradores de pastores. Si tú no hablas la palabra de verdad con verdad, porque la palabra de Dios es viva, es espíritu, estas nuevas generaciones no podrán ser engañadas, porque son más sagaces y se van a dar cuenta que eres un corrupto, que no estás haciendo las cosas con integridad. Por lo tanto, habrá mucha más diserción. Abandonarán las iglesias, esas bancas estarán vacías de fieles que se irán decepcionados por este tipo de prácticas corruptas. Se sentirán tan disgustados, y muchos de ellos, no solo con la iglesia local, sino que dirán en contra de todas las iglesias. Por tanto, se irán en contra del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Por tus malas acciones. Tú, siervo de Dios de este tiempo, estás llamado a cuidar el reino de Dios en la tierra, trabajando con manos limpias, un corazón puro. Apártate de abusos comunes relacionados con la administración a menudo turbia, no fiscalizada, aún deshonesta. Cuídate que no seas piedra de tropiezo para la generación venidera. El príncipe de este mundo se ha metido sutilmente y está trabajando dentro de las iglesias. Su arma principal, la codicia y la avaricia. Y así lo ha hecho desde el comienzo, y no descansará. Porque le es ilícito, seguir a Cristo por los panes, como se ve en Juan 6:16. ¿Cuánto más abominable será servirse de Cristo y de la religión como medio para conseguir y gozar las cosas de este mundo? Y solo los gentiles hipócritas, demonios, hechiceros pueden aceptar semejante opinión. Citaré dos ejemplos. Para aclarar esta parte. Primero, los gentiles. Así vemos como Hamor y Siquem quisieron poseer la hija y ganados de Jacob, y veían que no había otro camino para ellos que dejarse circuncidar. Y ellos pensaron, si circuncidar en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados, sus ganados y sus haciendas y todas sus bestias serán nuestras. Lo que ellos buscaban eran sus hijas y sus ganados.
Y la religión no era más que el medio para llegar a tal fin. Y usted ya sabe lo que pasó. En segundo ejemplo, el que toma la religión para poseer el mundo, la dejará. Lo es necesario para detenerlo. Porque tan cierto como que Judas tuvo por objeto el mundo cuando se hizo religioso, y lo que es peor, por el mismo mundo vendió su religión y a su Señor. Continuando, los predicadores han hecho del diezmo como que fuera uno de los mayores temas teológicos en la Biblia. Se han inventado tantas cosas, se han creado normas, dogmas, mitos increíbles, todas fueras de contexto y malas interpretaciones. Han torcido la palabra solamente con el único afán de manipular al creyente, crear un sentido de culpa en el creyente, haciéndolo sentir como un pecador, porque le está robando a Dios, entre comillas. Y lo más paradójico, que el diezmo no es un mandato divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ninguna escritura en la que Dios nos afirme que tenemos que diezmar, como lo veremos a continuación. El impacto que causa en una persona buscando dónde congregarse es nefasto e incómodo, porque al entrar en una iglesia y al comenzar a escuchar la predicación, y en medio de la prédica y hasta el final de la misma, todo lo que oyen tiene que ver con dinero, y en su mente automáticamente está formulada una expresión: otra iglesia pidiendo dinero. Eso no importando lo que se está predicando. Repentinamente introducen muchos comentarios acerca de que la gente cómo debe diezmar. Realmente esto es un hábito dentro de las iglesias que se ha propagado de una manera increíble. Nos atrevemos a decir que al menos un gran porcentaje de los predicadores no están pensando en llegar al corazón de los creyentes con palabras, con la palabra no adulterada, por el bienestar espiritual de sus ovejas, sino cómo llegar a sus bolsillos. E incluso llegando a extremos que pronuncian maldiciones sobre las personas que no dan precisamente el 10% de sus ingresos a la iglesia local o a la iglesia que ellos pertenecen. El tratar de ignorar esto nos hace indefensos, vulnerables y fácil presa de todo depredador. El no tener un conocimiento, no de hombres, sino un conocimiento que venga del cielo a través del Espíritu Santo, nos hace sabios para actuar sin contienda. Pero ¿cómo lograr esto? A través de estudiar la Biblia. Podremos discernir acerca de este tema por medio de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios misma hablándonos. ¿Qué nos dice del diezmo? La Iglesia de la Misericordia de Dios es infinita, está convencida bíblicamente: el diezmar no es el estándar de dar para el cristiano. El modelo para dar es la ofrenda. Esta debe ser generosa, debe ser sacrificial, debe ser voluntaria, debe ser alegre y debe ser hecho en y con amor. Este último, el más importante. No es una ley que es puesta sobre nosotros que nos diga obligatoriamente un cierto porcentaje que tengamos que dar. No existe un mandato divino, lo vuelvo y lo repito, sino que es algo que debe salir de nuestro corazón, de un corazón lleno de amor,
que tenga según le ha prosperado el Señor con su gracia. Pero esto debemos dejar que el Espíritu Santo obre en cada creyente. Y esto solamente lo hace Él. Y es por gracia. La gracia de Dios obrando con cada uno de nosotros. Dejémosle obrar al Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no tenemos la menor intención de enseñar o implicar que el cristiano, librado por el Señor de la ley del diezmo, no esté en el deber de aportar generosamente a la gran obra de Dios en la tierra. Que quede bien claro esto. No es nuestra intención. El cristiano debe aportar generosamente para la obra de Dios en la tierra. Todo lo contrario, nuestra convicción es que la generosidad del cristiano ha de superar aún la del israelita, siguiendo la sana doctrina, porque en su palabra dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo, capítulo 4 al 6 y 16. Como también la palabra dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así lo dice Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. El siguiente estudio sobre no al diezmo, sí a la ofrenda, lo haremos valiéndonos de un formato poco común, quizás muy utilizado tal vez, pero no es tan común, entre preguntas y respuestas, para que sea más entendible. Trate de anotar. Por el tiempo no podemos leer todos los versículos de la Biblia, pero le invito que por favor anote y los lea, los entienda, para que usted no pueda ser engañado. Sea como los de Berea. Le pido que sea como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son ciertas, en Hechos 17:11. Las preguntas que lo haremos aproximadamente hasta las preguntas 29 estarán referidas más o menos al Antiguo Testamento. La primera pregunta: ¿qué significa la palabra diezmo y diezmar? Diezmo quiere decir 10, o representa al número 10. Diezmar habla precisamente de dar 10% del dinero que ganamos, o cosechas de cultivo, agricultura y ganadería, etc., la 10ª parte. Pregunta número 2: ¿dónde menciona la Biblia por primera vez los diezmos? En Génesis 14:20. Abraham dio los diezmos de todo, es decir, el botín, en Hebreos 7:4. A Melquisedec, sacerdote de Salem, que quiere decir Jerusalén,
se alude a estos sucesos en Hebreos 7 al 11, donde Melquisedec es presentado como el tipo de Cristo, lo sabemos. La pregunta 3: ¿en qué consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquisedec? Era del botín, lo manifiesta en Hebreos 7:4, es decir, de los bienes materiales rescatados por Abraham cuando éste derrotó a los reyes de Oriente, en Génesis 14, del 1 al 20. La pregunta 4: ¿debemos los cristianos diezmar porque Abraham dio diezmos a Melquisedec? Esta pregunta es muy importante para entender también los diezmos. Les pido, hermanos, que pongan mucha atención. Hebreos del 1 al 10 y Génesis 14, capítulo 14 del 17 al 20 son los que se ponen antesala para poder contestar esta pregunta número 4. Literalmente decimos no. No, ¿por qué? Para un análisis bastante completo de Melquisedec como tipo de Cristo, Hebreos del 1 al 10, capítulo 7 del 1 al 10 y Génesis 14 del 17 al 20, tomaremos un poquito de tiempo, el que sea necesario para satisfacer esta respuesta, y de paso también la pregunta 24 más adelante, ¿no? Tomaremos a considerar ciertos aspectos para que sea fácil entender. Melquisedec era un sacerdote de Dios que vivía en la tierra cuando tomó de Abraham los diezmos en Hebreos 7:6. Cristo, del linaje sacerdotal de Melquisedec, vivió en la tierra, pero ni siquiera durante el tiempo de su ministerio muy activo y sacrificado exigió diezmos a sus discípulos, no insinuando nunca que se los pagara. En la actualidad, Cristo es el sumo sacerdote de su pueblo espiritual, la iglesia, pero Él se encuentra en el cielo sentado a la derecha del Padre, y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. No estando presente corporalmente en la tierra para recibir diezmos. Se le explica que sus siervos sí están en la tierra para recibirlos, pero observamos que la comparación hecha en Hebreos 7 entre Cristo y Melquisedec, y no entre siervos de Cristo ni los siervos de Melquisedec, era directamente. La relación era Cristo y Melquisedec. Ambos eran sacerdotes del Dios Altísimo. No estaba hablando de siervos. De hecho, en los pasajes de la Biblia que tratan de Melquisedec no hay indicación alguna de que hubiese tenido siervos, otros sacerdotes que vivieran bajo su manto. Melquisedec es un tipo de los pastores. No es tipo de pastores o evangelistas de la iglesia, sino del sumo sacerdote Jesucristo. Por lo tanto, ni pastores ni evangelistas tienen el derecho de apelar al ejemplo de él en particular, reclamando diezmos, porque él los recibió. Definitivamente no están en la misma categoría con él. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo de Dios según la ley. Según la ley, Hebreos 7, versículo 5. Reciben
reciben, dice, tienen verbos en tiempo presente que si conste para el tiempo cuando se compuso el libro de Hebreos, a saber, en el siglo I de la era cristiana, antes de la destrucción del templo judío en Jerusalén, los romanos, más o menos en el año 70 después de Cristo, aún existía aquel templo cuando fue escrito. Hebreos aún oficiaban en él los sacerdotes levíticos, aún recibían diezmos de los judíos que seguían bajo el Antiguo Testamento, rechazando incluso a Cristo como al Mesías. Reciben diezmos según la ley. ¿Cuál ley? Claro, la antigua ley de Moisés. Esta ley, este sacerdocio levítico y los diezmos para su sustentamiento. O sea, cuando vino el Señor, todavía existía esta ley. No en definitiva, según la nueva ley de Cristo, 1 Corintios 9:21, en la que no figura ordenanza alguna sobre dar diezmos a los cristianos. Continuando con este argumento, ¿cuántas veces diezmó Abraham? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada año? ¿O cada 3 años? Para el sostenimiento del sacerdocio, como en el caso del pueblo de Israel. ¿Daba Abraham continuamente el diezmo? No hay constancia. Alguna semejante a la práctica en su vida, siendo el diezmo dado a Melquisedec, el único registrado en la historia de aquel ilustre patriarca, que vivió por más de 160 años, y solo una vez él diezmó. El hecho más relevante es que él lo hizo voluntariamente. ¿Qué dio Abraham diezmos a Melquisedec? La respuesta bíblica de todo, dice Génesis 14:20, del botín aclara Hebreos 7:4. No de todos los bienes en su haber, porque él era rico, sino solo del botín de guerra, de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Por lo tanto, basta con que los cristianos demos diezmos una sola vez, y eso no de todos nuestros bienes o ingresos, sino solamente de algún negocio o inversión particular. Pensemos. Ahora, ¿ordenó Dios a Abraham a entregar a Melquisedec los diezmos del botín? No hay evidencia alguna a favor de semejante deducción. Abraham lo hace, como lo dije anteriormente, voluntariamente. Y si algún hijo espiritual de él, del tiempo presente, quiere diezmar voluntariamente, pues ¿quién se lo prohíbe? Como tal, el hijo, este cristiano, le convendría así determinar sabiamente a quién entrega su diezmo. No vaya a ser que se los dé a un obrero fraudulento o a un pastor que enseñe doctrinas contrarias a la doctrina de Cristo, como lo dice en Hebreos 6:1. ¿Pidió Melquisedec a Abraham los diezmos del botín? Él los pidió, él suplicó que se lo den. No lo hizo. En ningún momento, y sin embargo los pastores, profetas y evangelistas de muchas iglesias y concilios actuales
no se cansan de pedir diezmo y de exigirlos a pena de excomulgación, de pronunciar anatemas sobre quienes no los dan, los llaman a los tales ladrones, aún blasfemos, o condenándoles al infierno incluso. Entre los temas más comunes en los púlpitos de no pocas iglesias figura el de diezmar. Ahora otra pregunta: ¿dio Abraham diezmos a Melquisedec motivado por la esperanza de recibir algo a cambio, muchas bendiciones por el interés propio? Según el relato de Génesis 14, 18 al 20, Melquisedec bendice a Abraham antes de darle los diezmos del botín. Tomen en cuenta que esto fue antes. Entonces, bendijo Melquisedec a Abraham porque éste le diera los diezmos, suplicando que se lo den. Ya lo hemos resaltado. Melquisedec pronunció la bendición antes de recibir los diezmos. La bendición se pronuncia no por los diezmos recibidos, sino porque Abraham fue un instrumento usado por Dios para derrotar a sus enemigos. Cuidado nosotros de alterar los hechos o el enfoque del encuentro y de la bendición. Continuando con nuestra pregunta, en la época de antes del tiempo de Moisés, ¿se encuentran otros ejemplos de quienes diezmaran? Solo el patriarca Jacob, quien hizo un voto de apartar el diezmo de todo, con tal de tener feliz desenlace en el viaje que realizaba, como lo explica en Génesis 28, versículos del 20 al 22. Que conste, Dios no mandó a Jacob a hacer el voto. Jacob hizo el voto de su propia voluntad. La fraseología del voto descubre en Jacob un espíritu poco maduro, pues aquel varón condicionó su fe en Dios, en bendiciones que él deseaba para su viaje. Jacob dice: Jehová será mi Dios. Sí, indicando condiciones. Ese pequeño pero importante vocablo, sí. Vamos a ver cuáles eran las condiciones. Unas cuantas, a saber: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Génesis 28, del 20 al 21. Luego de especificar Jacob estas condiciones, él promete: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo personalmente no creo que sea ético seguir a este patriarca condicionándole a Dios. ¿Eres capaz tú de condicionar a Dios, su soberanía, e irte en contra de la soberanía del Todopoderoso? Esa es mi opinión, yo no sé la tuya. Él lo hizo antes de su verdadera conversión. Porque el cristiano maduro, entendido espiritual, mantiene su fe en Dios día tras día, año tras año, no condicionando en prosperidad material, salud o cualquier otra condición material, consideración material, como lo quieras llamar, siempre y cuando cuente con los recursos, aporte generosamente para la obra de Dios en la tierra, no esperando a cambio de recompensas materiales. Su actitud ecuánime y sabia
es la que expresa el apóstol Pablo al escribir: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículos del 12 al 13. Hasta aquí nos quedamos en esta parte. Les invitamos a que continúen con nosotros en la segunda parte. Los esperamos. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos la honra a ti, Señor, porque tú nos has permitido dirigirnos a tu pueblo que amas, Dios amado. Que estas palabras, Señor, sean escuchadas, sean leídas, sean estudiadas, Padre, para que en su momento tú seas glorificado. Tengas una iglesia sana, Padre, para cuando tú vengas, Señor, no tengamos que levantar ofrendas, Señor amado. A ti sea la honra y la gloria, poderoso Dios. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Gracias. Hasta la próxima.